Ok, el tema de los humanos, los Izus y su evolución veo que ha causado bastantes conflictos en algunos comentarios. Dije en uno de los comentarios que cogería y que hablaría sobre este tema de forma más extensa, así que pues aquí lo tenéis. Vale. Lo primero que os quiero explicar es que entiendo que este tema sea confuso porque realmente es un tema que es muy confuso de entender porque tiene muchas cosas que tratar. Es cierto que quizás el vídeo meto algunas cosas que no están bien, que no están bien puestas en tiempo, pero entended que es un lore muy extenso y es muy complicado hacer un vídeo perfectamente cronológico de todo lo que ocurre en cada, porque es que ni Ubisoft sabe hacerlo. Así que, entendiendo esto, vamos a empezar por la siguiente cuestión. Entendemos que las personas Izus, o sea, que los humanos precursores, crearon a los humanos por una necesidad de tener mano de obra. Esta necesidad nace porque los Isus, en el proceso de crear a los humanos y un poquito antes, se estaban peleando entre ellos. Los Isus lo que hicieron fue básicamente coger y crear a los humanos a raíz de, vamos a decirlo así, a raíz de los primeros seres vivos, por decirlo así, tontos que ellos conocían, que eran los enanos. A raíz de estos enanos se cogen y se crean los primeros seres humanos. En este punto, los Izus crean a estos, y quiero aclarar esto, los Izus crearon a estos primeros seres humanos limitados. Estos primeros seres humanos estaban limitados porque estaban destinados a ser una mano de obra. Simplemente eso, un motor humano para mano de obra. Entonces no tenían pensado que estas personas tuviesen una forma de vida, que fuesen una forma de vida con su propio hábitat, que posteriormente pues la cosa se torcería. En este punto, estos primeros humanos tenían unas cuantas diferencias que los hacían más cercanos a los enanos, a lo que serían sus primigenios primos, que a los... Coño, que tiro esto, que la lío, que a los humanos convencionales que posteriormente tendríamos. Y ahora llegaremos a los humanos convencionales. La cuestión, estos primeros humanos tenían la piel más resistente, tenían más resistencia, estaban limitados en cuanto a musculatura y altura, que esto de la musculatura y la altura posteriormente se quedaría como un segmento en el ADN de los siguientes humanos. Estos primeros humanos evidentemente no tendrían tantas conexiones neuronales en el cerebro, por lo cual no eran tan inteligentes, y estos humanos no estaban destinados a hacer, lo que digo, una forma de vida. Los Izus, básicamente, como he comentado, los querían como mano de obra, sin que no necesitaban que fuesen inteligentes. Ellos, de hecho, no son pocas las veces que los propios humanos precursores cogen y dicen que hicieron a los humanos sin el don del conocimiento. Ellos, los Izus, realmente, o en el Assassin's Creed La Hermandad, realmente te dicen que los Izus que quitaron la capacidad de tener conocimiento de los humanos, de los primeros humanos, para que estos no se pelearan por sus desechos, o sea, por los fragmentos que ellos creaban. Pero en realidad podemos adivinar que realmente los Izus, como seres que son déspotas, que son sociópatas, que solo quieren triunfo para uno de ellos, que sienten envidia, que se dejan influenciar muy fácilmente por sus propias emociones, por mucho que ellos digan que no, se puede demostrar muchas veces que es todo lo contrario, que así se dejen influenciar por sus emociones, podemos adivinar fácilmente que la razón por la cual no le pusieron la capacidad del conocimiento a los humanos es básicamente porque entonces saldrían máquinas de matar semiperfectas, por no decir perfectas, y su extinción estaría más que garantizada. Entonces cogieron y lo quitaron. Recordemos que los humanos no solo se basan de los enanos, y ahora os explicaré por qué digo esto. También los humanos se basan en imagen y semejanza a sus propios creadores, a los humanos precursores. Los los Izus cogieron y crearon los humanos en su imagen y semejanza por la razón básica de que necesitaban básicamente que fueran parecidos a ellos para entender su forma anacrónica, o sea, sus sistemas de su forma de pensar, sus sistemas anacrónicos, sus hábitos,
porque a fin de cuentas necesitaban crear unas máquinas, necesitaban crear unos fragmentos que fuesen fácilmente controlables para ellos y también fácilmente entendibles para los humanos para que se puedan coger y se puedan dejar manipular. Entonces, ¿por qué? Y aquí ya respondo una pregunta que seguro alguno se ha hecho. ¿Por qué razón las personas híbridas no les afecta tan fácilmente el fruto? Pues bien, la razón de que el fruto funciona, ya os he explicado en otros vídeos que una manzana del Edén es básicamente un motor eléctrico fundido con sílice, con oricalco y con oro. Y lleva otro fragmento que también me lo contaron una vez y lo olvidé. ¿Cuál es la cuestión? Que esto es como funciona el fruto, esto es como el fruto del Edén se hace, pero ¿cómo funciona? Pues fácilmente, el fruto del Edén mandas unas ondas electromagnéticas al cerebro, en este caso a las células del cuerpo, de la mente, en este caso humana, y hace de que adormece estas células para que así el humano sea fácilmente controlable a las órdenes que piensa su maestro. Entonces, la razón de que esto funciona es que el comunicador, o sea, el receptor manda al comunicador ideas simples pero efectivas. Así que es como los humanos, al no tener una inteligencia tan avanzada, pues fácilmente entienden las órdenes y por eso son fácilmente manipulables. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que los humanos que son híbridos tienen en su ADN, o sea, su inteligencia es superior porque tienen en su ADN células precursoras. Aquí es donde nace el que os comentaba antes de que los primeros humanos tuvieron un salto evolutivo. Aquí es donde empieza el salto evolutivo. En este caso, con los primeros híbridos, que vamos a suponer que son Adán y Eva, que aunque llegan bastante tarde, vamos a considerarlo como los primeros precursores, pues no sabemos si Aletheia es una híbrida o no. Podríamos decir que una persona que es casi seguro que es híbrido antes que estos son los hijos de Loki. Pero estos son híbridos entre especies Izus, no entre humanos e Izus. Entonces son una especie híbrida distinta. El punto que yo quería llegar con el tema también de las personas híbridas es que estas personas sobresalen del resto de los humanos en casi todos los ámbitos. No solo hablamos de que sobresalgan en inteligencia, sobresalen en altura, en corpulencia, sobresalen en físico en general, sobresalen en fuerza, sobresalen en básicamente todos los apartados a los humanos convencionales. Porque en su ADN no tiene esa limitante que sí que tienen los humanos normales. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que hace poco estuve haciendo. Hace unos meses estuve haciendo una broma en TikTok donde comparaba las medidas de Natalia con los Izus. Pero me di cuenta de que siguiendo esta ideología que te pone el propio Assassin's Creed, un humano normal y corriente que mida 1,90 es prácticamente imposible, porque los Izus miden 1,90. Entonces los humanos en Assassin's Creed, los humanos normales en Assassin's Creed no pueden llegar a medir 1,90, ni siquiera 1,80, de 1,75 para debajo, por poner un ejemplo. Considerando que la media normal de los Izus suelen ser de 2, 2,10, algunos 2,30, ¿vale? Entonces, que si existiese en Assassin's Creed una persona que mida 1,90, por poner un ejemplo, 1,80, incluso 2 metros, aunque 2 metros lo veo muy difícil porque es salirse demasiado de la métrica, sería una persona que tiene genes Izu, que es híbrida, que es el que no tiene este problema. Y de hecho, las personas más altas de Assassin's Creed suelen ser las que tienen más contacto con las personas Izu. Cassandra, Alexios, Connor, por poneros algunos ejemplos. Otra cuestión, antes de seguir yendo y empezar a hablar sobre los humanos avanzados, sobre la evolución de los humanos, que ya he empezado esto. El tema de por qué los humanos vienen de los enanos. Esto se confirmó hace más de 10 años. En Assassin's Creed Revelations podemos escuchar que Daniel Cross, quiero recordar que fue, no sé si fue Clay o Daniel, pero uno de los dos estudió, no fue Clay, porque fue la única persona que pudo estudiar pudo vivir una época ISU pura, sin nada. Clay en el Revelation nos cuenta que los humanos fueron creados a raíz de una raza ya existente que habitaban en la Tierra. En este momento, al no conocer los enanos, lo que nosotros nos pensamos fue de que a lo mejor había una molécula o un ser molecular que pudo evolucionar en la humanidad y que fue pues potenciada por los Izus.
¿Cuál es la cuestión? Que esto, pues, actualmente ya esto está desmentido. O sea, ya podemos adivinar fácilmente que esa raza que ya existía en la Tierra y que encima estaba siendo esclavizada eran los enanos. Y de ahí nace la semilla de la revolución que posteriormente los humanos tendrían. Porque recordemos de nuevo que los humanos vienen a ser una versión mejorada de los enanos. Los enanos eran todavía más tontos, eran todavía más manipulables, eran todavía más fácilmente volubles que lo que es un humano, pero también eran mejores constructores y tenían más resistencia que los humanos. Entonces ahí tenemos un poco una cuestión, pero vale. Explicado esto, ahora vamos sí al tema importante. ¿Cómo siguió entonces la evolución humana? Pues bien, como he comentado hace poco, con los híbridos, Adán y Eva, es cuando la humanidad empezó a tener el principio de la curvatura. Ya os comenté que cuando hablamos de cosas de tanto tiempo y históricas que cubren tanto siglo, tantos años, tenemos que hacerlo por curvas evolutivas, curvas de aprendizaje y aceptación. Porque no estamos hablando de una cosa como por ejemplo un mercado laboral que puede ser voluble y puede ser fácilmente modificable en un punto o en otro. Entonces, con Adán y Eva es donde empieza la curva a crecer y es donde los humanos empiezan poco a poco a evolucionar. Recordemos que, como bien nos enseña en Odyssey, los humanos que se enfrentaron a los Izus, que no recuerdo cuál era el nombre, creo que era la Revolución Humana, una de las cosas que principalmente hacían era el liberar a los humanos del control de los fragmentos del Edén. Esto, por ejemplo, lo hacemos un montón de veces en todo el Elíseo, ¿no? Entonces, aquí nos pueden afirmar fácilmente que ahí es donde empieza toda esta evolución, todo este punto de inflexión y empieza la cosa a cambiar. No obstante, cuando los humanos realmente dejaron de estar limitados por los Isu y realmente empezarían a tener una ramificación de evolución real, es cuando eh, pasa todo lo de la catástrofe de Toba, toda la erupción solar, y básicamente el mundo queda en jaque. Casi todos los Izus se van a tomar por culo y se quedan básicamente 4 Izus contados, la Tierra muy fría, debido a que ha estado muy caliente y se está empezando a enfriar. Y ese enfriamiento hace de que los Izus pues, no puedan sobrevivir a esa temperatura. Recordemos que ya expliqué que los Izus son grandes núcleos, grandes tanques de energía nuclear dentro, de radiación nuclear dentro debido a el conocimiento que ellos hacen. Y esto hace que básicamente tengan tanta temperatura en su cuerpo que mandan radiaciones en su cerebro y hagan como una especie de combinación termonuclear de emociones, ¿no? Y sean tan factibles y tan volubles a cualquier cambio de sensación. Pero bueno, con esto ya explicado, básicamente los humanos llegaremos al punto en el que básicamente los Izus al ya no estar, los humanos empezarían a nacer a raíz de los hijos de Adán y Eva, o sea, empezarían a tener ramificaciones desde ahí y se empezaría a crear la verdadera ramificación que ya conoceríamos. Una cosa importante aquí. Lo lógico sería pensar, entonces, desde Adán y Eva, los Izus, los híbridos Izu, es cuando empezaremos a tener lo que sería ya la evolución de Darwin típica, ¿no? El hombre neandertal, tal. No. Eso no, en Assassin's Creed eso no ocurre. Desde Adán y Eva empezarían a tener los primeros seres híbridos y empezarían a nacer diferentes personas, pero no el hombre de Neandertal. Eso en Assassin's Creed es una cosa que hace Abstergo para engañar a las grandes masas y a dormirles el cerebro. Pero esto es otro tema aparte que no entra en este vídeo. El punto está en que los humanos empiezan a nacer, una vez que ocurre la erupción solar, empiezan a poder evolucionar, porque ya estos humanos no son los mismos humanos que crearon los Izus. Siguen siendo una creación de los Isu que vienen de los híbridos, pero ya tienen esa semilla ahí plantada, aunque en algunos especímenes, los conocidos como zabios. De entonces es cuando empiezan a crear una gran ramificación de un montón de variaciones de estos mismos humanos. Tenemos los nórdicos, tenemos que en Assassin's Creed pues son muy volubles y cambiables los sabios que son nórdicos, que están con una mentalidad, los que son griegos, los que son romanos, los que son, ¿sabes? Parece una tontería, pero de verdad que en Assassin's Creed esto es muy factible, es muy cambiable. Y pues bueno, realmente no hay mucho más que decir ya en este tema. Básicamente los humanos pues a partir de aquí empezarían a nacer hasta llegar al día de hoy, que es cuando están empezando a entender el verdadero poder, el verdadero entendimiento de que los Isus llevaban
conocimiento. Entonces empezarían a tenerlo. Recordemos que el tema de, por ejemplo, el tema del conocimiento, para acabar este tema, alguna persona me dirá, pero bueno, quién sabe, ¿cómo estás tan seguro que el conocimiento es radiación? Es una cosa que es una radiación que afectaba al cuerpo de los Izus que los elfos de la luz dejaron. Pues bueno, solo hay que ver que en todos los templos Izus la radiación y la contaminación son grandísimas. En el de Valhalla, por poner un ejemplo, en casi todos los templos Izus lo que es la radiación es muy fuerte. También podemos ver que la radiación es el único elemento químico que conocemos en la realidad que modifica el físico humano. Esto lo cogemos y lo llevamos a Assassin's Creed y es muy factible saber que básicamente son esta radiación lo que hace que los Izus le zargan todos los neones. Se puede apreciar básicamente en Odyssey, donde Cassandra pues tiene todo cambiado. Y bueno, chicos, pues eso es todo. Esta semana, como has dicho, que no sé si lo estaréis viendo un miércoles, un martes, ¿no? Porque martes ya tendréis un vídeo, pero seguramente este vídeo lo estaréis viendo un miércoles. Esta semana se viene a full de contenido. Dejadme un like y suscribiros. Dicho después, hasta la próxima, chicos. Hasta luego, hasta luego.